Hola, soy Garp y hoy os traigo la parte 2 de la restauración del taladro de columna. En este episodio vamos a hablar de todo el tema eléctrico y vamos a ver cómo realizamos todas las conexiones. Así que, dentro intro. Bueno, pues vamos a comenzar el vídeo hablando de todo el cableado. Aquí, como veis, os tengo el circuito realizado. Estos son todas las conexiones que hemos realizado en el variador y en el taladro de columna. Entonces, primeramente, aquí tenemos la entrada de fase y de neutro. Tenemos el interruptor general, que este es un interruptor que corta la corriente a todo el taladro de columna. No es un interruptor de los típicos magnetotérmicos, es un interruptor normal y corriente, aunque si queréis podéis ponerle uno de este estilo. Después de este interruptor general nos viene la fase a otro interruptor, que este es el interruptor de la bomba, ya lo veréis más adelante, ya veréis todas las conexiones, y este interruptor es el que se encarga de encender la bomba de la taladrina, que como veis aquí, esta bomba es una bomba de motor trifásico, y como es una bomba que tiene 80 vatios de consumo, es muy poco consumo, pues para hacerla funcionar he utilizado el método del condensador. La conexión del motor la he hecho en triángulo, porque este es un motor trifásico que en triángulo se conectaría a una línea de 220 y en estrella se conectaría a una línea de 380, que bueno, hoy en día no son 220 380, sino que son 230 400 voltios. Lo que pasa es que, bueno, como estos motores son antiguos, pues vienen con los voltajes de aquella época. Entonces, ¿cómo calculamos este condensador? Como veis, aquí os he dejado un dibujo de las conexiones. Tenemos aquí los 6 tornillos de los 3 bobinados de nuestro motor, que harían la conexión en triángulo. Y aquí tenemos la conexión del condensador a la fase o línea, que en el caso de que el motor os gire al revés, en vez de conectarlo a la fase, podéis conectar el condensador al neutro y así invertís el sentido de giro. Yo en mi caso he hecho dos cuentas, he utilizado dos fórmulas, que una es realizar una regla de 3, de que si para cada 1000 vatios de consumo que tiene el motor, ya os he explicado en un vídeo anterior cuál es la potencia máxima de motores que recomiendo para que utilicéis el método del condensador sin mucho problema. Entonces, para cada 1000 vatios de consumo del motor deberíamos de utilizar un condensador de 70 microfaradios. Entonces, para este motor que solo consume 80 vatios, ¿qué condensador necesitaríamos? Multiplicaríamos 80 por 70 microfaradios y dividimos entre 1000 vatios y nos daría 5,6 microfaradios. Entonces necesitaríamos un condensador de estas características y después también, como añadido, que mínimo soporte una tensión de 250 voltios. Y ni qué decir tiene que este condensador tiene que ser un condensador diseñado para alterna, no puede ser uno de los electrolíticos y debe ser un condensador de marcha, no un condensador de arranque ni estas cosas. Entonces después, esta es una fórmula más rudimentaria que utiliza mucha gente y luego tenemos aquí esta otra fórmula que es la de condensadores en un motor también, y esta fórmula sería 2 por la potencia del motor, 80 vatios, partido entre la raíz de 3 por 2pi por la frecuencia, que serían 50 hercios, que es la frecuencia de la red aquí en España, por la tensión al cuadrado. Entonces aquí tendríamos 2 por 80 partido entre la raíz de 3 por 2 por pi por 50, que es la frecuencia aquí en España, por 230 voltios al cuadrado, que es la tensión aquí en España, y nos daría un valor de 5,56 por 10 a la menos 6, lo que serían 5,6 microfaradios. Recordad que 10 a la menos 3 son mili, 10 a la menos 6 son micro, 10 a la menos 9 son nano y 10 a la menos 12 son pico. Entonces aquí ahora ya tenemos todas las conexiones del motor de la bomba de la taladrina. Como veis aquí tenemos el interruptor, que se corresponde con el de la luz, porque este taladro de columna también viene con un socket para que coloquemos una bombilla. Entonces le hemos puesto una luz LED de unos 9 vatios. Cuanta más potencia sea esta bombilla, mayor iluminación, así que bueno, es un añadido aquí. Y pasamos ahora a los cableados más importantes, que son el del variador de frecuencia, que es este cuadradito que tenemos aquí. En mi caso, este variador de frecuencia, como veis, tiene una entrada en monofásica y la salida es en trifásica. También podéis encontrar los variadores que tengan la entrada en trifásica y la salida en trifásica.
Eso ya depende de la corriente que tengáis vosotros en vuestra casa. Si tenéis trifásica, podéis conectar directamente el motor o utilizar un variador de trifásica a trifásica, pero yo en mi caso, como en mi casa solo tengo monofásica, pues la función principal del variador de frecuencia lo tengo para cambiar de monofásica a trifásica. Tengo bastantes vídeos hablando de todas estas conversiones y demás en el canal, así que os voy a dejar ahí arriba la lista de reproducción de trifásica en casa para que si queréis echarle algún ojo a los vídeos que tiene esa lista, explico bastantes cosas sobre el tema de motores y monofásica. Entonces el motor de este taladro también lo conectaremos en triángulo, porque este motor es un motor de 220 voltios en alterna en triángulo, y en estrella la conexión sería para 380 voltios en alterna. Pero como la entrada de este variador es de 230 voltios y la salida también la hace en 230 voltios, no la hace en step up, que también podemos encontrar variadores de frecuencia que nos metan una entrada de 230 voltios y tengan como un transformador interno y nos den una salida de 400 voltios, pero en este caso son más baratos así. Y como el motor nos permite conectarlo en triángulo funcionando a 220 y sin perder potencia, pues no tendríamos ningún problema. En el caso del motor de la bomba de la taladrina perdemos un poco de potencia, pero bueno, la bomba tiene fuerza suficiente para mover el agua de la taladrina. De hecho, casi mueve de más el agua, ya lo habéis visto en la primera parte del vídeo. Y ahora vamos aquí a las conexiones de mando del variador, que como veis yo solo he utilizado 3 conexiones, que son la X1, que la cableé al interruptor de avance, la X2 que lo cableé al interruptor de reversa y la X3 que la cableé al botón de emergencias o el botón de parada de emergencias. La programación de estos botones creo que voy a hacer un vídeo separado y os explicaré tranquilamente toda la programación del variador y cómo ponerle los diferentes valores a cada botón. Después el otro extremo de estos 3 interruptores lo cableamos al común y luego aquí tenemos un potenciómetro, que en este caso creo recordar que utilicé un potenciómetro de 10K, y conectamos sus dos extremos, uno a la línea de 5 voltios en este caso, que es lo que utiliza este variador, y el otro extremo al común, y el punto central lo conectamos a VL1 o CI. Y con este potenciómetro vamos a variar la frecuencia de salida del variador, y con este potenciómetro podemos variar la velocidad de giro del motor del taladro de columna. Y este sería básicamente todo el cableado del taladro de columna. Muy bonito el circuito, muy bonita la teoría, así que vamos a realizar todas estas conexiones en el taladro. Entonces, como veis ahí, ya tengo el variador sujeto al taladro y en el panel reutilicé uno de los agujeros que ya tenía hecho el taladro, que era el que hacía funcionar el motor. Pues en ese agujero puse el interruptor conmutador que conmutaba entre parada, marcha adelante y reversa. Y entonces ahora vamos a necesitar realizar otros 3 agujeros y comienzo midiendo la posición donde voy a colocar el potenciómetro, que será, como os he dicho, el encargado de variar la frecuencia de salida del variador de frecuencia. Entonces ahora transfiero todas las medidas que he realizado a la placa, marco con un botador la posición donde quiero hacer el taladro y utilizando el primer taladro de columna que hemos tenido, que es el típico baratísimo del Lidl, pues realizamos los agujeros del panel de mando. Y realicé también otro agujerito al lado del agujero del potenciómetro para que pudiese encajar el tope del potenciómetro y así a la hora de utilizarlo no giremos todo el potenciómetro. Y repetí ahora los mismos pasos para el interruptor de la luz y para el interruptor de la bomba, que son medir, marcar y taladrar, y ahora ya tendríamos listo el panel de mando para colocarle los interruptores y el potenciómetro. Comienzo poniéndole el interruptor de marcha, paro y reversa, le pongo ahora el potenciómetro y después ya colocamos el interruptor de la bomba y el de la luz. Y ya tendríamos el cuadro de mando principal del taladro de columna terminado, así que ahora vamos a realizarle las conexiones eléctricas. Pero antes también compruebo que todo encaje perfectamente y que tenga espacio para realizar las conexiones. Y como veis no hay ningún problema, los interruptores encajan perfectamente. Así que ahora procedo a soldar los 3 cables para el interruptor de marcha y paro. Podría haber utilizado conectores Faston, pero bueno, siempre suelo preferir las conexiones soldadas con estaño. Entonces ahora que ya tengo soldados los 3 cables del interruptor de marcha, paro y reversa, paso a soldar los 3 cables del potenciómetro de control de velocidad. Siempre suelo soldar primero el contacto y después estañar un poco el cable para mejorar la soldadura, y después ya junto las dos partes y
le coloco el termorretráctil. Y bueno, pues aquí ya tendríamos el potenciómetro cableado. A los otros dos interruptores, como tenían un tornillo, los vamos a sujetar mediante ese tornillo. Paso aquí ahora a modificar la antigua chapa sobre la que antes se realizaban todas las conexiones del taladro de columna. Básicamente lo que hice fue cambiar la antigua regleta que estaba rota y estaba bastante oxidada por esta nueva, que además también tiene mejores contactos, y sobre ella ya puedo conectar la manguera de alimentación del taladro de columna, y esta manguera se compone de un cable de fase, neutro y tierra, lo que sería una línea monofásica normal y corriente, y estos cables quiero recordar que eran de una sección de 2,5, lo cual es más que suficiente para las potencias que manejamos en este taladro de columna. Aquí ahora paso a través del agujero central de la columna del taladro de columna la manguera que lleva la alimentación para el variador de frecuencia y de donde sacaremos también la alimentación para la bombilla del taladro. Entonces aquí ahora ya podemos pasar a conectar este cable que lleva la alimentación hacia el variador al cable que viene del enchufe de nuestro taladro, y aproveché también para ponerle el enchufe de tipo Shuko al cable de alimentación del taladro. Aquí en este caso el cable del enchufe está conectado directamente al cable del variador y era bastante coñazo tener que estar enchufando y desenchufando el taladro de columna cada vez que quisiéramos utilizarlo para que el variador no estuviera ahí encendido. Entonces más adelante en el vídeo le añado el interruptor general que os mencioné al principio del vídeo cuando vimos la circuitería, y así se puede cortar la alimentación general de todo el taladro de columna sin la necesidad de tener que andarlo enchufando y desenchufando. Entonces aquí podemos descubrir ya las conexiones del variador de frecuencia, que abajo tenemos las de alimentación y las del motor, y arriba tenemos las de mando, que es lo que viene siendo las conexiones de los interruptores y del potenciómetro. Como veis aquí, el tornillo de la izquierda de todo es el de tierra, el de N y L serían neutro y fase, y el de U, V y W son los terminales donde vamos a conectar el motor que queremos utilizar. Y después en la parte de arriba tenemos ya las conexiones de las X, que son las digitales, y luego tenemos la analógica, que sería la del potenciómetro. Paso aquí ahora entonces ya a colocar la fase, el neutro y la tierra de alimentación del variador a los terminales que os había comentado antes. Y bueno, pues para comprobar que todo estuviese bien, conecté ya el variador y como veis se enciende perfectamente. Así que vamos a continuar ahora con las conexiones del motor principal. Como veis aquí, si destapamos la caja de conexiones, tenemos los tres tornillos del mismo lado conectados entre sí a través de las barras. Esto es lo que sería una conexión en estrella, y en este caso, si miramos la placa de características de este motor, para funcionar en estrella necesitaría una red de 380 voltios entre fases, lo que vendría a ser una red de 220 voltios entre fase y neutro. Pero nosotros, como la salida de nuestro variador de frecuencia, ya os lo dije antes, es de 220 o 230 más bien, vamos a cambiarlo a una conexión en triángulo, porque este motor funciona a 220 en triángulo, lo que sería una red de 125 entre fase y neutro. Una vez que ya tengo cambiadas estas conexiones en el motor, paso ahora a meterle una manguera de 4 hilos, 2 de fase, uno de neutro que utilizo como fase y uno de tierra, que también he protegido esta manguera con un tubo corrugado para evitar que por posibles vibraciones y demás que se producen en el taladro de columna se pueda cortar. Entonces aquí, ahora que ya tengo pelados todos los cables de la manguera, podría conectarlos así tal cual a los tornillos del motor, pero preferí colocarle unos terminales de Faston de argolla para que quedase una conexión más profesional. Entonces ahora conectamos los dos cables de fase y el cable de neutro que utilizamos como fase a cada uno de los tres embarrados que hemos dejado, y el cable de tierra lo conecto al tornillo de la carcasa del motor, y con esto ya tendríamos finalizadas las conexiones que tenemos que realizar en el motor. Así que procedemos a colocarle la tapa, que la sujetamos con dos tuercas y ya está. Y pasamos ahora ya a realizar las conexiones en el otro extremo de la manguera en el variador de frecuencia. Las conexiones son muy sencillas, simplemente los dos cables de fase y el neutro que utilizamos como fase a los terminales U, V y W, y el cable de tierra lo conectamos al cable de tierra del variador. Y ya tendríamos finalizada la conexión de alimentación al variador y de alimentación al motor. Podríamos utilizarlo así tal cual está, pero vamos a conectarle ahora los interruptores, porque bueno, manejar el taladro mediante interruptores es mucho más fácil que manejarlo desde la pantalla de mando del propio variador, además que así también le añadimos la seta de protección. Paso ahora entonces ya a meter los tres cables del interruptor de marcha, paro y reversa, y también colocamos los tres cables del potenciómetro que regula la velocidad de nuestro motor.
Y aquí paso ahora a sacar un cable de fase y un cable de neutro de la alimentación del variador de frecuencia para, como os había comentado antes, la alimentación de la luz. Estos cables, como son dos cables separados, no vienen en una manguera, les he puesto una funda por el exterior para evitar que con las vibraciones se pueda romper el aislamiento del cable y provocar algún cortocircuito. Entonces el neutro lo llevé directamente al portalámparas y la fase la pasamos por el interruptor y la llevamos al portalámparas. Y aquí ya tengo colocado el portalámparas en su posición final en el taladro de columna y ya tenemos también el cable de fase conectado al portalámparas. Solo falta ahora aislar un poco estos cables para eso, evitar que se puedan romper por las vibraciones. Y una vez que ya tenemos conectado el cable de fase al interruptor, como veis ya la luz funciona perfectamente. Entonces ahora aquí, como veis, he protegido los cables del interruptor y del potenciómetro con un tubo corrugado para evitar eso, que se rocen, y podemos llevar ya estos interruptores a las conexiones superiores del variador, que son las conexiones digitales. Y para esto, como los cables que utilicé eran todos del mismo color, de color verde, no sabía qué cable era cuál, así que con el multímetro en la función de continuidad fui mirando a ver qué cable se correspondía con cada uno y vamos realizando ya las conexiones de todos los cables. Recordar que el de marcha adelante iba con el X1, el de marcha atrás iba con el X2, el común del interruptor de marcha paro reversa iba al común de las entradas digitales, el común del potenciómetro iba a la entrada analógica del variador y los extremos, uno de ellos iba al común del analógico y el otro iba a la alimentación de 5 voltios del potenciómetro. Y aquí, como veis, ya enchufé el taladro de columna y lo programé para funcionar con interruptores externos y como veis ya arranca y hace la función de reversa perfectamente. Además también de la variación de velocidad. Así que aquí ahora ya, como hemos terminado con las conexiones del variador de frecuencia, nos falta colocar solo la seta de protección, que eso lo haremos más adelante, porque todavía no me había llegado, pues ya podemos ponerle las tapas de protección del variador. Y aquí ahora lo que he hecho ha sido meter una manguera de 2 hilos que va al interruptor de la bomba de la taladrina y este cable lo llevaremos a las conexiones de la base del taladro de columna. Entonces ahora ya coloco los 6 tornillos del panel de mandos y ya tendríamos las conexiones terminadas. Así que ahora también aproveché y coloqué las pegatinas que identificaban a cada uno de los interruptores y el potenciómetro. Y pasamos aquí ahora a realizar las conexiones de la bomba de la taladrina. Como veis, las conexiones son prácticamente las mismas que las del motor principal. Esta bomba también la conectamos en triángulo y las conexiones de este motor, en este caso, la tierra va con el conector de la toma tierra. Uno de los cables que utilizamos de fase va al neutro de la alimentación y el cable de fase, que sería del que sacaríamos también la fase fantasma con el condensador, lo pasaríamos a través de el interruptor, que como veis ahí los cables del interruptor sería el negro y el rojo que viene de arriba, y el condensador lo conectamos entre la fase que viene del interruptor y la fase que nos quedaría libre del motor. Y ahora si probamos la bomba, como veis arranca. En el caso de que la bomba gire en sentido contrario, cambiáis una de las fases del motor, y en el caso de que la bomba no gire pero haga ruido, eso es que el condensador podría estar en mal estado. Y aquí ahora con el multímetro estoy comprobando que más o menos las tensiones son parecidas entre las 3 fases. Y este sería el método del condensador, que solamente os lo recomiendo utilizar para motores de muy poca potencia, porque este método no es recomendable para motores muy grandes y además también se pierde potencia porque el motor no funciona perfectamente. Ya os he explicado los diferentes métodos en vídeos anteriores. Aquí ahora estoy haciéndole un agujero al soporte del condensador para que no quede ahí colgando en la base del taladro de columna y lo sujetamos bien en su posición. Entonces aquí estuvimos utilizando el taladro una temporada, pero lo que os había comentado al principio del vídeo, que era bastante necesario colocarle un interruptor para no tener que andar enchufando y desenchufando el taladro cada 2×3. Entonces reaproveché uno de los interruptores que venían con el taladro de columna
columna que estaba un poco roto. Este interruptor creo que era el antiguo de la luz del taladro de columna, pero como estaba roto no podemos dejar esas conexiones al aire, así que tomé una chapa de aluminio y fabriqué una carcasa para proteger las conexiones de este interruptor. En un futuro vídeo a lo mejor también tenemos que hacerle una restauración a la cizalla porque la verdad es que la pobre lo está pidiendo a gritos. Y entonces aquí ahora ya podemos tapar todas las conexiones. El interruptor lo he puesto entre la fase que nos viene del enchufe, así con él cortamos toda la alimentación al taladro de columna y ya no tenemos que desenchufarlo para evitar preocuparnos de cargas fantasmas que pueda tener el variador de frecuencia. Y ahora ya solo nos queda cablear la seta de protección, que como tardó unos meses en llegarme no la puse hasta más tarde. Y aquí, como veis, imprimí con la impresora 3D una carcasa, y es que también voy a estar añadiéndole un lector de revoluciones al taladro de columna. Entonces ahora realicé las medidas a la seta de protección y con una chapa vieja voy a fabricar un soporte para colocarla en el lateral del taladro de columna. Un problema que tuve con esta seta de protección es que por error la pedí normalmente cerrada y tenía que haberla pedido normalmente abierta. Además, esta seta de protección también tenía que ser con enclavamiento, o sea que cuando la pulses se quede pulsada. Así que estuve rebuscando por los interruptores así industriales que tenía de algunas máquinas que habíamos cogido del vertedero y me encontré con estos interruptores y por suerte pude adaptar uno de ellos para que me funcionase con esta seta de protección. Así que por suerte no tuve que esperar a comprar otra. Entonces, como esta me valía, pasamos ahora a fabricar el soporte, que yo en mi caso he cogido una chapa y le he dado forma de L, la corté con la sierra de cinta, le limpiamos bien toda la pintura con el esmeril, aproveché para realizar los agujeros a esta chapa con el propio taladro de columna, ya que lo teníamos funcionando, le hice unas roscas a los agujeros donde íbamos a sujetar la seta de protección y para ello estoy utilizando el taladro a baterías que os enseñé a restaurar en un vídeo anterior, que la verdad es que también este taladro va de fábula y mi padre está encantado con él. Le hago las roscas también a los agujeros donde voy a colocar el soporte para la seta de emergencia. Le doy una manita de pintura al soporte para que quede acorde con el color del taladro y ponemos ya los dos tornillos que sujetan el soporte al taladro y la carcasa de la seta de protección al soporte también. Mido ahora también y recorto el tubo corrugado que va a proteger los cables de la seta de emergencia y podemos realizar ya las conexiones del cable de la seta de emergencia en el variador. Recordad que las conexiones de la seta de emergencia van uno de los cables al X3 y el otro de los cables van al común de los pines digitales del variador. Y los otros dos cables irían al contacto normalmente abierto de la seta de emergencia. Así que ahora el resto de cosas ya las habéis visto funcionando en el vídeo anterior. Vamos a probar si la seta de protección funciona perfectamente. Que como veis lo hace, así que vamos a apretar ahora los dos tornillos que nos quedan de la seta de protección y ya podemos dar por concluido el cableado de el taladro de columna. Ya os digo que luego nos quedaría el medidor de revoluciones, pero bueno, eso ya en un futuro vídeo. En el siguiente vídeo os estaré explicando toda la programación del variador. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Recordad que me podéis seguir en mis redes sociales. Se agradece también vuestro like y vuestra suscripción. Y si queréis también podéis realizarme un apoyo al canal mediante Patreon o PayPal. Y nada, esto ha sido todo. Hasta el siguiente vídeo.